Gracias, Robert. Gracias. Sí, bueno, venimos de Saltillo, es una ciudad no muy conocida, aunque es capital de la provincia o del estado donde estamos. Estamos a una hora de una ciudad grande, de la ciudad más grande del norte, que es Monterrey. Monterrey es una ciudad muy grande, pero Saltillo también, o sea, es una ciudad como de 1 millón de habitantes, no es chica. Y es la ciudad número 1 en tema de industria en todo México, y es una ciudad pujante, está creciendo muchísimo, y ahí el Señor nos ha permitido ir, por lo mismo que está creciendo mucho y la industria automotriz atrae a muchas personas. Tenemos en la iglesia gente de la India, de Corea, mucho brasileiro, argentinos, tenemos peruanos. De verdad estamos sorprendidos de la cantidad de gente. Venezolanos, claro, bueno, pero mucha gente que ha llegado de muchas partes. Tenemos también gente de la Ciudad de México, que es como otro país. Pero bueno, ahí estamos, y cuando quieran tienen una casa, un hogar en ese lugar. Dios está haciendo algo hermoso ahí en Saltillo. Estamos muy contentos de ver la mano de Dios. Yo le doy carrilla a la ciudad porque es una ciudad, es un desierto, es seco, es un sol abrasador que molesta la retina de los ojos de lo fuerte que es el sol. No hay pintura que aguante ese sol, no hay planta que aguante ese sol de verdad. Pero ahí el Señor nos ha hecho fructificar, una iglesia que Dios ha bendecido, y hemos visto la mano de Dios de una forma hermosa. Y en estos tiempos, este año ha sido un énfasis en nuestro ministerio en hacer de la presencia de Dios nuestra prioridad. Quizá una de las cosas que hemos aprendido es eso, a no apresurarnos en los momentos de estar en su presencia. Y ha sido muy, muy bueno. Y ha sido un énfasis también que el Señor ha traído, no nada más a nosotros, sino a todo nuestro equipo, y al tiempos de adoración y de alabanza se ha convertido en algo muy especial que está sucediendo. Y quiero compartirte precisamente de eso, de la presencia del Señor como la prioridad de nuestras vidas. Y agradezco cada mensaje que hemos escuchado aquí. De verdad ha sido renovador, desafiante, ha sido un banquete delante de nosotros que se ha puesto para que podamos comer y podamos disfrutar de lo que Dios está haciendo, y regresemos a casa y a la iglesia a darle duro con el llamado que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y hacer que el evangelio corra y se cumpla. Es una de las profecías que no se ha cumplido, nosotros la estamos cumpliendo. Que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria del Señor, así como las aguas cubren la mar. Y esa es nuestra labor. Y me encanta cómo lo dijo el apóstol Pablo en una de sus menciones ahí en el libro de los Hechos. Dice: no fui rebelde a la visión celestial, no fue rebelde a ese llamado, ¿verdad?, que nos hablaba Diego ahorita. Y estamos convencidos de que la única manera de sostener ese llamado es a través de una comunión profunda con nuestro Señor. Ahí lo dice en Efesios 1:17. Dice: porque pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les dé espíritu de sabiduría, de revelación, en un mejor conocimiento de Él, de Cristo. Y es eso, es precisamente eso. Y no nos habla solamente de una experiencia intelectual, sino de una experiencia personal con Cristo. Y al contemplarlo y al admirarlo y al aprender a ministrar su nombre, es entonces que podemos sostenernos a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, en servir al Señor. Pues David es uno de los principales personajes bíblicos y es adjetivizado por Pablo en uno de sus mensajes en el libro de los Hechos como el hombre conforme al corazón de Dios. Sí.
y llamado así porque hizo de la presencia del Señor la prioridad de su vida. Teniendo muchos talentos, siendo un guerrero ávido, siendo un hombre de estado, un estadista, siendo un músico, un poeta, un profeta, y llegó a ser rey. Él hizo de la presencia del Señor su prioridad, su prioridad. Y es por eso que se le llama, por algunas cosas que no hizo y por lo que hizo. No se amargó a lo largo de la vida, perdonó, no se ofendió, no se vengó cuando tenía toda la capacidad para vengarse, y por cosas que no hizo, como la búsqueda de la presencia del Señor en su vida, fue que lo convirtieron a él en ese hombre conforme al corazón de Dios. Y ese título es un modelo que nosotros deseamos, ¿sí o no? Queremos ser personas todos a quien Dios, o por lo menos el testimonio de Dios alrededor de él, como Pablo en ese momento, se diga de nosotros un hombre, una mujer, Rodrigo, Bernardo, Emilio, Nicolás, los que estemos aquí, María, Irene, quienes estemos aquí, es un hombre, es una mujer conforme a mi corazón. Y esas personas están heridas por dentro y a veces también por fuera, heridas por la presencia de Dios, a tal grado que es como si tuvieras una brida en tu corazón y en tu alma, donde el Señor te dirige hacia donde Él quiere. Y esa es la característica que se nos va hablando del rey David. Y David, quien hizo de la presencia de Dios su obsesión en tiempos donde la presencia de Dios no se buscaba, él fue el que formó ese famoso tabernáculo de David. Esta es una historia que está un poquito escondida en la Biblia y que tenemos que ponerle atención. No es el punto de mi mensaje, pero sí quiero mencionarlo aquí. ¿Y por qué te digo que tenemos que ponerle atención? Porque el tabernáculo de David es de repente mencionado en algunas partes de la Biblia, pero nosotros tenemos en la mente el tabernáculo de Moisés, donde estaba el arca. Pero en los tiempos de David fue cuando se retomó el énfasis del arca del pacto, del arca de Dios, y él la manda a traer. Pero antes de eso, yo siento como que mi voz está así un poquito, no sé si bien ecualizada o no, pero no sé, ahí Dios te bendiga ahí con dale al a ver si puedes mejorar en mi voz. Tú eres bueno, pero a ver si. A ver Sí. Ándale, un poco mejor. Soy yo, ¿verdad? Ni modo. Ya perdí mis tiempos de cantante y buena voz. Pero te platico un poco la historia. En los tiempos de los jueces, el tabernáculo estaba en Silo. Cuando inicia Jueces está en Silo. Y el tabernáculo y el arca es tenida como un objeto antiguo, como algo que no se usaba. De hecho, Elí y sus hijos la pierden y ellos mueren en batalla y pierden el énfasis del arca. Y si tú ves, una de las cosas que observamos en la vida de Samuel es que también Samuel nunca hizo, por decir así, un énfasis en tener el arca cerca. Él tenía un ministerio y hacía una gira que iba por diferentes lugares donde profetizaba, daba ley, etcétera. Sin embargo, no hizo énfasis del arca. ¿Y por qué no lo hizo Samuel? Porque no tuvo un liderazgo que le enseñó. Elí y sus hijos, Ofni y Fines, fueron quienes veían esto como un amuleto y no realmente hicieron algo importante de esta parte, y de alguna manera se perdió eso. Pero cuando entra David como rey, su primer acto de gobierno es: vamos a traer el arca. Y cuando la trae, curiosamente no la coloca en el tabernáculo de Moisés,
Por cierto, el arca queda cerca de 60, yo diría casi 70 años medio olvidada. Y la Biblia especifica, no se buscó al Señor ni el arca en los tiempos de Saúl. Si hacemos las cuentas, son más o menos 20 años cuando la pierde Elí, se va a casa de un hombre en Bet-Semes y luego después a casa de Abinadab, son más o menos 20 años, 40 años del reinado de Saúl. Y los primeros 7 de David, él todavía no tiene la capacidad de traerla, pero cuando él tiene capacidad de traer el arca del pacto a Jerusalén, lo hace. Y ahí establece él el tabernáculo de David. Aunque el tabernáculo estaba en otra parte, pero él establece el tabernáculo de David. Y ese tabernáculo que él establece es el modelo profético para lo que sería la iglesia. ¿Por qué? Porque David empieza a vivir en una especie de gracia. Ándale, ya llegó el profesional ahí a tratar con mi voz. ¿Sí escuchan bien allá o soy yo? ¿Se ve raro o está bien? Bueno, ya unos bien, otros mal, pero vamos bien, vamos bien. Total que por más o menos 30 años se vive en ese tabernáculo de David una gracia como la del Nuevo Testamento. ¿Y por qué te digo esto? Porque venían gente de todas las naciones a estar en la presencia del Señor. Y en este lugar, ¿qué pasaba? No era como el otro tabernáculo que estaba dividido en salas. Era un lugar, una carpa abierta, donde estaba el arca al centro y venía gente y oraba. Es increíble lo que eso, pero está por ahí. Léelo cuidadosamente, investígalo para que veas que ese era el modelo de ese tabernáculo, un modelo de la iglesia. Ahora, en Hechos capítulo 15, ahorita vamos ahí, pero te tengo que decir esto, ese tabernáculo David le invirtió millones de euros, si fuera en recursos actuales, millones, cerca de 8,000 cantores y músicos que le invirtió bajo su gobierno. Y en esa época fue donde se escribieron los salmos más increíbles. Obviamente todos son hermosos, pero muchos que tienen que ver con la presencia del Señor, como el 84, como el 132, fueron escritos por sus músicos, como Coré, uno de los músicos de David, uno de los salmistas que estaban ahí en el ministerio de la alabanza. Era un lugar de alabanza, de instrumentos, como la iglesia actual. ¿De dónde viene el modelo de iglesia? ¿De dónde? Porque tenemos años y años haciendo lo mismo. Llegamos, adoramos al Señor, hay instrumentación, hay música, hay cantos nuevos que van conectando con la iglesia, se adora y luego hay palabra. ¿De dónde viene ese modelo? Ese modelo viene del tabernáculo de David. De ahí viene. Pero era un énfasis de la presencia del Señor en ese lugar. ¿Y por qué hizo David de la presencia de Dios y el proveer para hacer la casa de Dios su obsesión de vida? ¿Por qué lo hizo? Es como si David se hubiera conectado antes de escuchar las palabras de Cristo, cuando él dice: busquen primeramente mi reino de Dios, el reino de Dios y su justicia, perdón. Es como si las hubiera escuchado, se conecta con ellas y las vive en su tiempo antes del Nuevo Testamento. Y yo creo que es por la misma razón por la cual nosotros amamos y deseamos su presencia por sobre todas las cosas. Espero que tú la anheles. ¿Y sabes por qué la anhelamos? Por lo menos yo, ¿sabes por qué la anhelo? Porque yo me he dado cuenta que yo no puedo producir ningún cambio, ni un solo cambio. Yo no lo puedo hacer. Yo me doy cuenta, yo puedo decir 20,000 palabras en un mensaje, pero es la presencia del Señor la que en un instante toca a alguien y lo transforma.
Es su presencia, es su presencia. Cuando yo era joven, ya no estoy tan joven, pero yo fui evangelista y viajaba de ciudad en ciudad y tenía un celo y andaba para arriba y para abajo, ¿verdad, amada? 10 añotes me dediqué a viajar, fin de semana tras fin de semana. Hubieron años, si el año tiene 52 semanas, donde hubieron años, 3 años seguidos, donde viajé, donde hicimos cada año cerca de 65 viajes. O sea, más de los fines de semana que tiene el año. Y con celo lo hacía. Pero yo recuerdo que despreciaba en aquellos años los modelos de, de oración, de contemplación. Y en aquellos años yo le daba mucho énfasis al esfuerzo evangelístico de la iglesia, al empuje. Pero ahora que soy más viejo y que me he topado con varios obstáculos, me doy cuenta que sin detenernos a estar en su presencia no podemos hacer nada. Ustedes conocen esa historia que es de la vida real. No es nada más una ilustración de predicaciones. Entre 2 leñadores, uno joven y uno viejo, y los ponen a talar árboles, y cada uno está con su hacha, y el joven se cansa y a lo largo del día solamente puede cortar, siendo un experimentado, grande, musculoso, solamente puede cortar 3 árboles. Y el viejo, ya no tan musculoso, cada vez que el joven lo volteaba a ver, estaba sentado y no veía qué estaba haciendo, pero el joven al final del día logra talar 7 árboles. Y al final de cuentas se topan los dos en la misma cafetería de los leñadores y le pregunta: bueno, pero si todo el día te vi sentado, ¿cómo le hiciste para cortar tantos árboles? Le contesta el mayor y le dice: es que todo el tiempo que tú me viste sentado, estuve afilando mi hacha. Todo el tiempo que yo estuve ahí, estuve con un afilador dándole a mi hacha. ¿Para qué? Para que cada momento que yo fuera a hacer algo con ese árbol, tuviera impacto lo que hacía. Y sabes que así funciona la presencia de Dios. Necesitamos detenernos, iglesia, a estar en su presencia. Necesitamos detenernos a contemplarlo. Necesitamos detenernos a llenarnos de Él, porque en nuestras fuerzas no vamos a producir nada. Lo necesitamos a Él urgentemente. Pero en la juventud y en el afán y en el celo, y yo sé que aquí pueden haber varios plantadores de iglesia, pero cuando estás plantando una iglesia hay mucho celo. Hay mucho celo. Y quieres y te vuelves medio celosón. Pero la importancia de detenernos a llenarnos de Él en todas las etapas de nuestra vida va a ser crucial para poder disfrutar también este caminar. Sí, porque aquí también hay un disfrute. Y yo te decía que este tabernáculo de David fue eso, un espacio en el tiempo, en su reinado, donde había un énfasis en la presencia del Señor y un modelo como sería la iglesia. Tanto fue así que cuando llegamos a Hechos capítulo 15 y llegan, Hechos capítulo 15 es el primer congreso de la iglesia cristiana, por decir así. Se juntan, vienen todos, vienen los oradores, está Pablo, está Pedro ahí, está todos los del momento, está Juan, están todos, Santiago, y vienen un poquito a lo mejor contrariados, porque hay mucho gentil que se ha convertido y tú sabes, se convierten los gentiles, y cada época donde hay ¿cómo decirlo? Cuando hay esto, la iglesia se tiene que adaptar, como la migración aquí a España, ¿no? La iglesia se tuvo que adaptar. Y a lo mejor si volteamos a España hace 30 años y volteabas atrás, pues la mayoría eran cristianos españoles. Pero yo ahorita veo color latino,
Veo mucha especie, ¿verdad? Ya sabe, al color latino. Y esos cambios no son fáciles. Como para la iglesia, no fue fácil de repente en medio de un ambiente judío empezar a ver a todos los gentiles. Imagínate los gentiles que llegaban a este grupo de latinos, y algunos con sus sienes rapadas y otros con sus tatuajes y otros con aretes por todas partes, y de repente ver así a todos estos gentiles medios hippies que venían y levantaban sus manos y adoraban y hablaban en lenguas, y de repente hay este celo. Bueno, ¿qué está pasando a la iglesia? ¿En qué nos hemos convertido? Yo quiero decirte que ahorita en la iglesia hay un modelo de reconstrucción, y que va a ser causado por jóvenes, jóvenes, y no desprecio a todos los que somos mayores, pero hay un modelo de reconstrucción que viene hecho por los jóvenes. ¿Y por qué por ellos? Porque a ellos ya no les interesan las pantallas, el humito, no les interesa, no les impresiona nada. El mundo de los jóvenes es el TikTok. Y el problema del TikTok es que es una serie de imágenes tan rápidas que no les impresiona nada. Lo único que los va a capturar es su presencia. Lo único. Y si nosotros logramos captar eso y ser hospedadores de la presencia del Señor, como iglesia vamos a ir a la siguiente generación. Si no lo alcanzamos a ver, nos vamos a quedar un poquito atorados, como porción de la iglesia del Nuevo Testamento que se quedó atorada cuando vio venir toda la cantidad de gentiles que ingresaron. Porque había personas que se atoraron y ya no pudieron avanzar en eso. Pero cuando se tranquiliza el dilema en este congreso, y después de que habla Pedro y habla Pablo, porque Pedro habla de lo efectivo del evangelio, Pablo habla de la demostración del evangelio, y luego Santiago se levanta para hablar ahora de este modelo donde junta tanto la parte donde se habla del evangelio y la parte donde se demuestra, y lo dice así. Y curiosamente saca un versículo que tiene que ver con el tabernáculo de David. Y fíjate lo que dice en este pasaje. Hechos 15:16 dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído. Ahí está. Y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo. Este no es el tabernáculo de Moisés, no es el templo. Este es ese tabernáculo que duró más o menos unos 30 años, en el cual estaba una especie de gracia moviéndose en ese lugar. Y luego dice: y lo levantaré de nuevo. Y aquí está, para que el resto de la humanidad busque al Señor, y de todas las naciones, y todos los gentiles que son llamados, vengan por mi nombre. Porque eso es la iglesia. Un pueblo de toda tribu, nación, lengua. Como lo dijo Jesús: mi casa será llamada casa de oración. Isaías dice: para todas las naciones. Y ese es el tabernáculo al cual el Señor nos está llevando a ver. Otro libro que es muy interesante en la Biblia es Ezequiel. Ezequiel. Para mí es el más complejo de la Biblia. O sea, lo leo y digo: ay, Dios mío, ayúdanos. Empieza en un marco, en una jornada donde llama al arrepentimiento, al juicio, a la restauración. Pero termina el libro casi como si tuviera Ezequiel acceso a Google Maps, de una forma tan específica, hablándonos del templo. No nos habla del templo que va a ser construido, sino del templo en la ciudad de Dios. Se abre el entendimiento de Ezequiel y empieza a hablar de esa manera, de una forma, una descripción
al final del pasaje, al final del capítulo 48, de cómo va a ser construido, con medidas, con muchos detalles que nos da por ahí. Pero este versículo al final es el que me llama la atención. Ezequiel 48:35, el último versículo del libro de Ezequiel. Y dice: la ciudad tendrá 18,000 codos. 18,000 codos. Cañas, dice ahí. Codos, dice esta versión, que entre paréntesis son como casi 10,000 metros en derredor. Y el nombre de la ciudad desde ese día será Jehová Shama. ¿Sabes qué significa eso? El Señor está ahí. La característica de ese lugar es que el Señor está ahí, que el Señor habita en ese lugar. Eso es su presencia. Esa es la presencia de Dios. Qué nombre, qué realidad. El Señor está ahí. Y por supuesto eso es lo que hace la diferencia en el cielo, ¿verdad? Que el Señor está ahí. Lo que al cielo lo hace el cielo es que el Señor está ahí. Lo que la iglesia la hace la iglesia es que el Señor está aquí. Que el Señor está en medio de nosotros. El fracaso de la iglesia es ir a ella y que el Señor no esté ahí. El fracaso de la iglesia es que pongamos un énfasis mayor en nuestros programas, en nuestras actividades, en nuestros sistemas, que nos convirtamos en una iglesia protocolaria. ¿Cuándo fue la última vez como pastores que cambiamos el programa? ¿Cuándo fue la última vez como pastores? En este momento, ¿verdad? Sí. Pero ¿cuándo fue la última vez como pastores que hicimos cosas en el diario vivir? Necesitamos hacer cambios continuos, ¿sí? Y no por ser novedosos, sino por escuchar su presencia, su voz, su directriz sobre nosotros. Bueno, déjame te llevo a uno de los salmos de Coré, Salmo 84. Si tienes ahí tu Biblia, ve conmigo al Salmo 84. Vamos a empezar ahí. Dice este Salmo 84, versículos, bueno, voy a leer varios versículos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Empieza así, Coré. Cuán amables son tus moradas. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Amén. Este es un deseo por su presencia, es un deseo por Dios en nuestras vidas. Versículo 4 dice: bienaventurados los que habitan en tu casa. Bienaventurados. Hay un gozo, una felicidad en habitar en la casa de Dios. Y cuando hablamos de su presencia, obviamente estamos hablando a nivel personal, pero como se nos compartía ayer también, estamos hablando de lo que Dios hace corporalmente. Hay cosas que suceden cuando estamos solos, y una de las grandes mentiras que se ha introducido a la iglesia actual, general, es que yo y el Señor y mi cristianismo podemos salir adelante en la vida, y se deja de lado la vida de iglesia. Y hay muchos, por lo menos en Latinoamérica, y sé que aquí también, mucho cristiano que no asiste a la iglesia, mucho cristiano que ama a Dios pero con la mentira. Y lo dicen así: es que Dios y Cristo, me encanta eso, pero la iglesia. Y esa mentira es donde han caído muchos creyentes, y hay cientos y miles de creyentes que no aman a la iglesia. No aman a la iglesia cuando Dios ama a su iglesia, porque en ese lugar donde nos reunimos gente gentil de todo pueblo, tribu, nación, diferente, contextos, cada uno de nosotros tan diferente. Nosotros decimos cada cabeza es una barbacoa. Siempre salen diferentes y nos unimos, pero hay algo que nos amalgama, hay algo que nos une: su presencia, Cristo, su palabra. Eso nos tiene unidos, eso nos permite
quitar los ojos de los defectos, de los detalles, de las cosas que no nos gustan. Pero si brincamos eso y vemos a Cristo, es por eso que podemos resistir años juntos. La iglesia es el único modelo que permite que sus miembros permanezcan unidos por años. Cuando se ve a Cristo, claro, cuando Cristo se quita del escenario, entonces me voy porque me ofendiste, me voy porque no me gusta, me voy porque esto, por aquello. Cristo como el centro. Y aquí dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, versículo 4, perpetuamente te alabarán. Y luego viene esta palabra, Selah. Detente a meditar en esto, medítalo con cuidado. Y luego, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Otra vez, otra mención precisamente de su presencia. Versículo 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Y de qué habla esto? Oh, que cuando hemos probado su presencia, cuando hemos experimentado su toque, el estar con el Señor, se convierte eso en nuestro deseo, en nuestra visión de vida. Si lo perdemos, estamos perdidos, estamos sin brújula en el camino. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y eso es a lo que la Biblia, a lo que el Señor y el Espíritu Santo nos está llamando. Y la Biblia es un libro, pues obviamente hermoso, pero está inconcluso. Estamos siendo parte de la historia, estamos siendo parte de lo que el Señor está haciendo. De Génesis a Apocalipsis, toda la escritura es consistente, pero está inconclusa. Es una historia que se está desarrollando y nosotros estamos caminando con ella. Y cuando nosotros vamos leyendo la Biblia, vamos viendo que los dos últimos capítulos de la Biblia, el 21 y el 22 de Apocalipsis, son la restauración total de los primeros dos capítulos que leemos en la Biblia. Los primeros dos capítulos, que son el Edén, y el 3 es la caída. Lo que vamos a ver en los últimos dos capítulos es esa restauración total de Dios caminando con el hombre, de Dios haciendo eso. Y su punto máximo está en ese lugar donde Dios está caminando en medio de nosotros, el Dios del universo, restaurando la relación rota entre el creador, entre el humano y él como creador. Y el centro de esa verdad fundamental es Cristo, es Cristo Jesús. Por eso es que nosotros vamos a escuchar ese clamor en los capítulos finales de Apocalipsis. La esposa y el espíritu dicen: ven, ven, Maranata. ¿Sabes que en los cristianos de la iglesia primitiva, ellos dejaron de saludarse con la palabra shalom en algún momento porque vieron que se convirtió un poquito esa palabra como ya en un término religioso y ya no un término de cercanía con la presencia del Señor? Y es hasta la fecha como muchos de los judíos se saludan, se dicen shalom. Pero en los cristianos de esa época, ellos se decían el uno al otro Maranata. En los cristianos vivos de la iglesia se decían Maranata, este término que tiene que ver con que venga Cristo, que venga Cristo. Amén. Amén, Señor. Ven, Señor. Ven y acaba con este desastre.
Bueno, quiero llevarte a otro pasaje, Hechos 3. Estoy llevando así, ¿verdad? Como chapulín por todas partes, pero tenme un poco de paciencia. Hechos 3 nos ilustra el poder dimensional que tiene el Evangelio. En una de las primeras predicaciones de Pedro, de cómo el Evangelio transforma a alguien y cómo transformará los tiempos, el pasado, el presente y el futuro. En el capítulo 3, versículo 19, ahí dice, se levanta Pedro y empieza a compartir: por tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio o de refrigerio vengan de la presencia del Señor, y Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. A Él el cielo le debe de recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. ¿Y por qué te digo que este es el mensaje dimensional del Evangelio? Porque aquí se mencionan tres cosas que son cruciales entender. Primero dice que tus pecados sean borrados. Y el Evangelio trata precisamente con nuestro pasado. Trata con ese impacto en nuestras vidas de lo que el pasado marcó en nuestros corazones. Por medio de su sacrificio, borra nuestro pasado, nuestros pecados. Pero también dice: arrepiéntanse y conviértanse. Y aquí habla de los tiempos presentes. Arrepiéntanse, conviértanse, para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio, aquí está el presente, tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Este es el presente continuo en el que vivimos ahora, donde tiempos de refrigerio vienen a nosotros, porque Él ha hecho una obra en nuestros corazones. Pero ahora también nos habla del poder futuro que tiene el Evangelio, y dice al final, y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes, a el cual el cielo le debe de recibir. Otra palabra para recibir es retener. El cielo está reteniendo a Jesús hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló. Y ahí sigue hablando. ¿Y qué es esto? Que Él envía a Jesús para la restauración de todas las cosas. Y esto habla precisamente del tiempo futuro. El glorioso regreso de Cristo traerá la final y completa restauración de todas las cosas. En un momento, cada promesa de la palabra, cada profecía que no se ha cumplido, cada profecía de la Escritura vendrá a un cumplimiento perfecto. Entonces, para entender esto, Dios regresará para restaurar su santuario en medio de los hombres, donde quiere reposar en medio de nosotros. Ese fue el plan desde el principio y sigue siendo su plan, que se da a través de la iglesia, pero quiere ese plan cumplido a plenitud. ¿Y qué es un santuario? Cuando pensamos en esta palabra santuario, a lo mejor como tú, digo, no sé de dónde vengas, cuál sea tu contexto religioso, pero a mí me enseñaron que la palabra santuario era mala. En el salir muchas veces del catolicismo, como que pensamos un santuario, un lugar donde hay imágenes y donde hay cosas, y como que cruz decíamos, ¿verdad? Un santuario no, somos la iglesia y estamos vivos, y así estemos debajo de un árbol o en un local o en un lugar de un hotel, somos la iglesia. Pero realmente la palabra santuario significa un lugar seguro. Y un lugar seguro es justamente lo que Cristo habla cuando Él dice: mi casa será llamada casa de oración. Está hablando de un santuario, que es un lugar de encuentro, un lugar protegido, un lugar donde está la presencia del Señor. Necesitamos quitar obviamente nuestra mente religiosa, y obviamente nosotros no llamamos a nuestros espacios, edificios, a esta carpa, a este sprung, ¿eh? No le llamamos vamos al santuario. Pero en un sentido, cada vez que nos reunimos, este es un lugar seguro para buscar su presencia en medio de nosotros. Nosotros allá en México tenemos el santuario de la mariposa monarca. ¿Y qué es esto? Son mariposas que vienen desde Canadá y hacen un recorrido inmenso de miles de kilómetros. Y hay una época en el año donde tú vas por la carretera y vas matando miles de mariposas, porque está la migración y se te van estrellando en el parabrisas.
Pero aún así miles llegan, y si tú visitaras ese lugar, los árboles están completamente forrados de mariposas monarcas ya en su color como debe de ser. Y es hermoso, y es un santuario porque es un lugar protegido. Bueno, lo mismo es la iglesia. La iglesia es un lugar protegido donde está su presencia, y es un lugar seguro, una casa de oración. Entender que su presencia es prioridad significa crear espacios como individuos y como iglesia, como matrimonios y familias, para hacer de Dios el centro, el foco de todo lo que hacemos, el foco de nuestras reuniones. Su presencia reposando sobre un grupo de personas es lo que definimos como su casa, como la iglesia moderna, como la visión de David en su tabernáculo donde estaba el arca, donde había cantores y donde había adoración y donde había alabanza. Pero ¿cómo se ve el lugar donde Él se manifiesta? Una casa donde su presencia está continuamente. Pues estamos familiarizados con eso, ¿verdad? Y este congreso, este seminario profético es precisamente de eso, para buscarle a Él su presencia. Pero su lugar, su presencia, es un lugar de reverencia. Es un lugar donde directamente está conectada Dios con la condición de nuestro corazón, y nuestra reacción al momento es crucial. Donde su presencia se manifiesta, obviamente habrá oración, admiración, expresiones, palabra, lágrimas, convicción. Es simple y sencillamente imposible quedar inertes cuando su presencia se manifiesta. En su presencia debemos de liberarnos del yo, de nosotros mismos, porque su presencia nos desnuda, como Saúl cuando llega a Nayot. ¿Qué puedes esconder cuando el Señor se manifiesta? Nada, absolutamente. Y entre más el Espíritu aliste a la esposa, más la presencia del Señor será redescubierta en nuestro corazón. Una de las cosas que yo decía, tenemos un grupo de hombres que estamos haciendo un discipulado en la iglesia. Y una de las cosas que yo le decía a muchos hombres es: necesitamos redescubrir nuestras lágrimas en la presencia del Señor. Y un día se acercó un hombre conmigo y me dice: tenía años sin llorar en su presencia. Y se pone a llorar, y pues ahí terminamos los dos llorando, ¿verdad? Pero de repente la iglesia ha perdido el sentido de desnudarnos delante de Él y llorar y estar en Él. Y estos son días para eso, precisamente para llorar, y hay Kleenex por aquí, Kleenex por allá, y de eso se trata este espacio y este lugar. Pero hagamos de eso no nada más el énfasis del evento, o cuando venimos o vienes de otra ciudad. Hagámoslo todos los días, busquémoslo todos los días. Yo he mencionado este pasaje de Mateo 24: el amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad. ¿Y qué es eso? Es el corazón que se endurece, el corazón que se pone duro. Y el corazón endurecido se hace insensible a la presencia del Señor. El corazón endurecido es una tentación para aquellos que tenemos años de conocer a Cristo. Mantener un corazón sensible como de niño casi se vuelve como algo imposible en nuestras vidas de sobrellevar, y batallamos. Pero el Señor nos quiere regresar a ese espacio en su presencia. ¿Cómo comienza este clamor por su presencia? En Hechos 2 está el clamor ahí, con 120 que dicen: Señor, ven, 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 ven. Ven, Señor.
Y sabes que ese es precisamente el secreto de los avivamientos. Es que las personas anhelan primero su presencia, y sabemos que al anhelarlo es influenciar al cielo. Y si nosotros logramos influenciar al cielo, las cosas en la tierra van a cambiar. Ese es el secreto de los avivamientos. Hombres que han logrado influenciar el cielo. Personas que han logrado mover, no la agenda del cielo, porque el cielo tiene una agenda, pero sí el corazón de Dios para que algo suceda en donde estamos. Aquí vemos gente de muchas ciudades, de diferentes lugares. Algunos vienen de más al norte en el país, otros de más al sur, pero todos tenemos esta carga por el lugar donde Dios nos ha puesto. Así sea un pueblito allá en Cercedilla, o así sea una gran urbe como lo es Madrid, o una ciudad industrial como nosotros estamos en Saltillo. Pero todos tenemos un énfasis. ¿Y cuál es? Que su presencia del Señor venga a donde estamos. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Solamente cuando logremos mover al cielo a favor de nuestra ciudad. Y mover el cielo tiene que ver con eso, con contemplar su presencia, con anhelarlo a Él, con estar en ese lugar. Así es, exactamente. Mira, hay cambios que la iglesia moderna no está dispuesta a hacer porque ha sido discipulada como una iglesia consumidora. ¿Qué es una iglesia consumidora? Es una iglesia con una mentalidad de entre menos batalle. Yo no sé aquí, pero allá en Latinoamérica y en el mundo occidental, hablando de América en general, la gente busca iglesia como buscar un restaurante. Yo veo que aquí hay una ventaja, y es ventaja y desventaja, que cada ciudad no tiene tantas iglesias. Entonces la iglesia donde te toca, pues ahí te toca. Sí. Es bueno y es malo. Pero donde nosotros venimos hay tantas iglesias que hay una cantidad de creyentes que llegan y no me gustó, hace calor. Nosotros tuvimos una vez una familia que llegó y decía, mira, no me acuerdo si le dijeron a mi esposa o a uno de nuestros líderes, y ella, la señora decía, mira, nosotros cuando vamos a una iglesia, yo le digo a mis hijos, califíquenla, califíquenla. Alabanza, se iba ya en el carro, alabanza 7, sillas 5, comodidad de la iglesia 9, y ya si hay parking 0. De verdad, como un buffet, como cuando uno va, vamos al chino o vamos al mexicano o vamos a qué vamos, y lo calificas. Y así hay una gran cantidad de iglesia calificando. ¿Por qué? Porque han sido educados como consumidores, solamente a consumir material. Y eso tiene que ver obviamente mucho con lo que sucede en las redes sociales, que tú le picas y escuchas al predicador de allá o del otro país, o en inglés, o el que está allá en Asia, y en un momento eso nos puede convertir en ese cristianismo consumidor que tiene que ver entre menos batalle, entre más cómodo sea, dando siempre a la gente lo que desea, lo que quiere, etcétera. Y esa clase de mentalidad obviamente se está propagando en la iglesia, en gran parte de la iglesia. Pero yo quiero decirte algo, mucho de lo que ahorita es prioridad, en los años por venir ya no va a ser prioridad. Y entre más tiempo vaya pasando, la iglesia se va a convertir en una iglesia más sencilla, pero más excelente. Más sencilla en su estructura, en sus formas, pero espiritualmente va a haber la excelencia de la presencia del Señor.
¿Y por qué esto? Porque la siguiente generación no les importa cómo se ve. ¿Ves cómo se visten ahora? Ahora los pantalones estos aguados, o sea, cero estructura e imagen. Y yo ya perdí toda la noción de la modernidad y de la moda. Ya la perdí. Sí. Sin embargo, ahora a ellos no les importa. No les importa. Porque lo han visto todo, desde cosas muy perversas hasta cosas muy hermosas. Por lo tanto, esta deconstrucción de las formas de la iglesia ya no tiene que ver con lo que se ve, tiene que ver con lo que en el espíritu se percibe. Y cuando se percibe la presencia del Señor, eso es lo que va a cambiar todas las cosas. Por eso te digo, su presencia es prioridad, y entre más nos autoliberemos de nosotros mismos, entre menos estemos enfocados en nuestros deseos y más sea su presencia, ese será el atractivo para este mundo. Cuando estás en su presencia, ¿qué pasa? Hay un verdadero sentido de arrepentimiento, de búsqueda. Dios lo hace. Dios lo hace, Dios lo hace. Las expresiones de los enamorados son cursis hasta que te enamoras, ¿verdad? Las expresiones de los enamorados, si no estás enamorado, estás viendo desde afuera y dices, no, yo jamás bailaría, yo jamás cantaría, yo jamás haría eso, hasta que te enamoras. Y enamorado cantas, bailas. Y así es la presencia del Señor. Cuando tú estás afuera dices, es demasiado, es mucho tiempo, ¿para qué? Mira todas esas expresiones. Pero cuando estás adentro, tú eres parte de, porque la presencia del Señor fue creada, o el ambiente fue generado por el cielo, no para ser espectadores, sino para ser participantes. Cuando somos espectadores, siempre se verá raro, como Mical. Cuando llega David a Jerusalén, ¿qué hace? Pues emocionado porque está trayendo el arca, la presencia, dice que se despoja de su manto, que eso es algo que todos tenemos que hacer. Fue lo primero que se nos dijo cuando llegamos aquí: despójate de tu manto. Y nuestro manto a veces es el médico, el licenciado, el abogado, el empresario, o la ama de casa, la persona muy ocupada, o lo que tú quieras. Ese es nuestro manto que nos caracteriza. Pero dice la palabra que David se despoja de su manto. Sin embargo, Mical, que está viendo desde arriba, desde la terraza, lo ve y se siente avergonzada y lo menosprecia. Porque la presencia del Señor no fue hecha para que nosotros de lejos la observemos. Porque si la observamos de lejos, se va a ver como el que no está enamorado y como el que está enamorado. Y como el que no está enamorado va a ver al enamorado y va a decir: qué cursi, qué ridículo, ni canta, ni baila, pero míralo, ahí anda cantando y bailando. Lo mismo es, su presencia fue diseñada por Dios para que tú y yo entremos a ella y seamos parte de ella. Como a través de corazones que se derraman, como a través de romper el alabastro y de permitir que Él nos lleve en esta experiencia que transforma. Y hemos visto que cuando su presencia está en un lugar, en un instante la persona es transformada. De otra manera, yo puedo decir 1000 palabras y 1000 enseñanzas y 1000 cosas y no hay efecto. Pero cuando Él llega al lugar, en un momento la persona se está derritiendo. Y ahí en ese lugar es donde fluyen los dones.
Y es donde fluye todo el color de la iglesia y toda la creatividad de la iglesia. Y en ese lugar es donde surge todo eso que atrae el corazón al Señor. Y ahí es el lugar de decisión. Es un lugar de decisión porque entonces tenemos que escoger: o vamos a seguir al Señor o me voy a hacer para atrás. Y es donde entra el compromiso de la iglesia y lo adoramos. El lugar de su presencia es un lugar de amor, de amor. Y el amor son unos lentes que nos permite ver la vida de otra forma, de otra manera. Tú no los tienes y no puedes ver la Biblia, y no puedes ver la vida, y no puedes ver a tu esposa, y no puedes ver tu relación de la manera correcta. Su presencia en nuestras vidas nos permite ver todo nuestro contexto y todo nuestro alrededor de la manera correcta, a través de su amor, a través de su palabra. Su presencia también nos hace un poco insensatos, nos disloca el músculo de la sensatez. Y su presencia nos arroja a hacer cosas raras muchas veces, a hacer cosas curiosas. Me encantó ayer cuando decía el pastor Roberto, decía que muchos se quejan hoy en día de los excesos. Y sí es cierto. ¿Cuál exceso? ¿Cuáles excesos? Ya nos gustaría decirle a la gente: no ores tanto. A mí me gustaría decirle a la gente: iglesia, no den tanto dinero. ¿Cuál exceso? Quisiera levantar a la gente: ya no estés tanto tiempo hincado, se te van a lastimar las rodillas. ¿Cuál exceso? De verdad. Pero su presencia te arroja precisamente a esos espacios donde, como lo decía, ese músculo de sensatez es dislocado, y entonces empezamos a movernos en lo profético. Empezamos a movernos por su espíritu, empezamos a movernos por él. Y entonces vas leyendo pasajes bíblicos que tienen sentido. Por ejemplo, yo leía Cantares y a lo mejor lo veía con una mente muy de maestro automática y decía: no, eso es una así. Pero enamorado, escucho y su paladar es dulcísimo. Todo él es deseable. Wow, o sea, wow, esas son las palabras de un enamorado que entiende. Y esas son palabras que la iglesia puede aplicar al amor de su vida, a Cristo. Este es mi amado y este es mi amigo, oh hijas de Jerusalén. Primera Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Amado, su presencia es lo mejor para ti, para mí, para todos. Eso es lo que anunciamos cuando evangelizamos. Cuando nos topamos con alguien que no conoce a Cristo y le puedes decir los versículos y le puedes decir todo, pero a final de cuentas llegamos a una realidad, y la realidad es que lo conozco, es que camino con Él, es que te estoy hablando de una persona, no de una religión, no de un movimiento, no de una estructura. Te estoy hablando de alguien que conozco. Y lo decimos, ¿sí o no? Esto no es una religión, es una relación. Pero Él nos está llevando a eso. Él nos quiere llevar a algo más profundo, de experimentar su presencia. Su presencia manifiesta en medio de la iglesia, como lo hemos visto en estos días, claro. Pero llevarlo eso también a todas las áreas de nuestra sociedad. Y hay algo que quiero terminar con esto. Hay algo que
que compartí a la iglesia, donde creo que la experiencia de lo que conocemos y lo que hacemos tiene que encontrar un punto medio, un punto de balance. Porque tú puedes conocer todos los conceptos de la palabra, de la teología, de los atributos de Dios que están en la palabra. Tú puedes conocer todo el aspecto de la práctica para buscar su presencia, como el orar, el hablar en lenguas, en el espíritu, el postrarnos delante de Él. Pero no es sino hasta que intencionalmente, de la misma manera, lo practicamos que su presencia viene. Porque yo puedo conocer todo eso, pero si no lo practico, si no voy intencionalmente y busco y levanto mis manos y hablo en el espíritu como decíamos, y volvemos a casa en todas las prácticas elementales, entonces nada va a pasar. No es suficiente solo conocer. De hecho, Pablo lo dice, un hombre erudito: el conocimiento envanece, el amor edifica. Y creemos que cuando habla de amor no es solamente en un término como fruto espiritual, sino de esta pasión que tenemos con nuestro Señor, donde es importante lo que conocemos, es importante la teología, es importante este conocimiento, porque si no tenemos el conocimiento correcto, entonces formamos ideas erróneas acerca de Dios. Por eso la importancia de la enseñanza de la palabra en nuestras vidas y corazones. Pero eso se tiene que combinar con la práctica intencional de su búsqueda, de postrarnos, de rendirnos, de hablar en lenguas. Esa experiencia mística en la que podemos entrar diariamente, necesitamos practicarla, y es ahí donde su presencia desciende. Esta semana pasada, precisamente el martes antes de venir para acá, tuvimos una experiencia muy fuerte en la iglesia. Y es una familia muy linda. De hecho, son la primera familia que llegó a la congregación. Un hombre, un empresario con su familia y 3 hijas. Cuando llegó, sus hijas ninguna estaba casada. Con el paso del tiempo, este hombre dejó de asistir, sus hijas mayores también dejaron de asistir, y quedó con nosotros la menor nada más. Hace 5 años más o menos, ¿verdad? Se casó y tuvieron 2 niñas, una de 4, una de 2, y ahorita tienen a un bebé recién nacido. Pues justamente el domingo antes de venir para acá, en un accidente trágico, las niñas se intoxicaron y murieron. Y me hablaron, ella nos habló, ¿verdad? Veníamos precisamente de Monterrey, nos habla llorando, y dice, porque su familia pues es muy católica, y ellos son de esta sociedad de empresarios en la ciudad de Saltillo, donde ella decía: yo no quiero nada de eso en el funeral de mis hijas. Y le decía: por favor, pastor, venga y de algo. Y cuando me dijo de ir a ese funeral, yo me sentí tan abrumado que hasta la presión se me subió. Porque imagínate, ¿qué dices? Estaba orando y: Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y luego todavía me escribe y me dice, bueno, le dice a mi esposa: la canción favorita de mi hija, de la mayor, la de 4, era esta que cantaron ahorita, ¿cómo no voy a creer? Entonces, cuando le digo a mi hijo, a Isaac, que él es el director de alabanza, le dije: vente, hijo, tráete bocinas, tráete a una de las cantantes de la iglesia, el piano, vamos, algo tiene que pasar en ese lugar. Me acuerdo que ellos llegaron, instalaron, llegamos ese día al funeral, estaba lleno de toda la élite industrial, empresarios de la ciudad, lleno. Y cuando entramos a ese lugar había una nube de lamento, como es normal, pero de verdad un lamento, ¿verdad, amada? En ese lugar, tremendo, una pesadez. Y yo le dije a mi hijo y a Kenia, que son la chica que canta, le dije: necesitamos que la presencia de Dios esté en este lugar.
yo no tengo palabras. Preparé un mensaje ahí, pero no tengo palabras. Y empezaron a adorar al Señor. Y el lamento se cambió por un ambiente de paz. Eso solamente lo hace Dios en un lugar tan complejo como lo era ese. Compartí algo, compartí el evangelio. Habían no sé cuántas personas, es la funeraria más grande de la ciudad. Tiene hasta con un mezanín en la parte de arriba, no sé, habrían casi 800 o a lo mejor habían 1000 personas ahí. Y terminamos de predicar y la gente se quedó sentada, tranquila. Ni un solo llanto, ni un solo ruido, como por 15 minutos. Y todos se quedaron meditando en la palabra. Y vimos cómo la presencia de Dios, de una manera milagrosa, cambió, por lo menos en ese lugar, el ambiente. El siguiente domingo, que fue este domingo pasado, ella y su esposo y su bebito, pues les quedó un bebito, estaban ahí. Y sus padres, sus hermanas, que tenían 9 años sin venir con nosotros a la iglesia, ese día llegó toda la familia a la congregación. Y seguían llorando, claro, seguían llorando. Pero decidieron tomarse de Dios. Amados, nuestras palabras se quedan cortas. Nuestra predicación es ineficaz. La gente no va a ser transformada por nuestro protagonismo. Necesitamos su presencia en la iglesia. Cada lugar, cada momento, cada espacio. Necesitamos su toque ahí. Amén. Vamos a ponernos de pie. Señor, te anhelamos. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Gracias por todo lo que haces. Gracias por todo lo que está pasando, Señor, en estos días. Por la revelación de tu palabra. Gracias, Señor, por los momentos de liberación, de búsqueda. Todo, Señor, todo. Gracias porque tú lo haces. Es tu presencia, eres tú. Señor, yo hoy quiero orar por cada ciudad. A mí me gustaría orar ahorita por los representantes de cada ciudad aquí. Sé que están nuestros hermanos de Sabadell, de Alicante, de Valencia, los de Cercedilla, pero a lo mejor que vengan los pastores nada más, los líderes de estas comunidades. Y yo quisiera orar por un momento nada más por su presencia en cada lugar. Yo sé que lo tienen, no estoy hablando con neófitos. Sin embargo, quiero clamar por vénganse los hermanos, vénganse también, por un toque, un peso de la presencia de Dios en sus congregaciones. A mí me gusta orar nada más por lo que yo puedo experimentar. Yo no puedo orar por algo que yo no he experimentado. Cuando yo oro para que la iglesia crezca y prospera, es porque es una unción que Dios nos ha dado. Y también quiero orar por un peso de su presencia. Y es algo que estamos viendo de una forma
hermosa. Nuestras reuniones han cambiado de ser reuniones de 1 hora, 1 hora 10, a ser reuniones de 2 horas, 2 horas 40. Y no es nada más, vaya, no sé ni cómo explicártelo, de 2 horas, donde está algo ahí, donde he tenido que decirle a la gente: ya váyanse, tenemos que cerrar. ¿Hay alguien más de alguna otra ciudad? Vénganse acá más al frente, las chicas que vienen de Italia, vénganse. ¿Hay alguien más, alguna otra ciudad aquí representada? A lo mejor no. Vente, ven. Y aquí estamos de todo pueblo, tribu, lengua y nación, Señor, delante de tu presencia. Oramos por un peso en cada ciudad, Señor, del norte al sur, del este al oeste. En Europa, Señor, nuestros hermanos que vienen de Alemania, en Bélgica y aquí en España, Señor. Hoy clamamos por España. Hoy clamamos por esta nación, por un toque, un peso de tu presencia en esta casa. Oh Señor, un peso de tu presencia en esta casa, en este hogar. Un peso tuyo, Señor, aquí, en el nombre de Jesús, sobre esta nación. Un peso de tu presencia en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo. Oramos, Señor, por este pueblo, Señor, ahí escondido en la sierra. A mí me parece distante y lejano, pero tú estás ahí y tú eres el que hace la diferencia en esta casa, Señor. Oramos, Señor, para que la gente al entrar por las puertas de este pequeño local caiga por el peso de tu presencia en medio de ellos. Oramos por ese lugar prolongado de gracia, de favor, Señor, en el nombre de Jesús, donde las palabras penetran los corazones, donde hay arrepentimiento, donde hay rendición, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Oramos por esta zona también, en el nombre de Cristo, por un peso de tu presencia allá en Sabadell, en la zona de Barcelona, Señor, este lugar tan renuente. Oramos para que tu corazón atraiga y el peso de tu presencia en la iglesia atraiga, Señor, a los lejanos que vengan desde el sur de la metrópoli, del norte, del este y del oeste, y se junten y vean y digan: aquí hay algo, está Dios, me encontré con Dios, está ahí, lo vi, lo sentí, lo percibí, me habló, en el nombre de Jesús. Oramos por la frescura que solamente tú tienes, que viene del Espíritu en esta hora, en el nombre de Jesús. Señor, atrae, Señor. Yo puedo ver ángeles rodeando, volando alrededor. Yo veo fuego. De la parte de arriba de la bodega se ve un fuego. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, y derrama más de ti. Un fuego de lo alto, en el nombre de Jesús. Un peso de tu presencia, un peso de tu gracia, un peso en el nombre de Jesús de todo lo que tú estás trayendo en esta nación también, en el nombre de Cristo. Ven, Espíritu Santo. Oramos por la zona donde están mis hermanos, llénalos de ti. Oramos por una multiplicación donde están, por un reencuentro, un enamoramiento de la iglesia en tu presencia, en el nombre de Jesús. Ven en el nombre de Cristo, Señor, y llénalos de ti. Que su corazón abunde, Señor, un amor renovado, en el nombre de Jesús. Ven, Señor, ven. Oramos, Señor, por Alemania, por la zona donde está mi hermana. Llénala de ti, llénala. Hazle una incursionadora en los lugares donde ella se presenta de tu presencia, Señor. No nada más de toda la ambientación, de todo lo artístico y lo bonito, sino del toque,
Señor, que la gente al escucharla diga: tú tienes algo diferente, y ella pueda contestar: es que es Dios en mi vida. En el nombre de Jesús, ven Espíritu Santo. Oramos por nuestro hermano, por su iglesia, por un incremento de tu presencia, y gracias por toda la enseñanza y la profundidad, Señor, que hay en su corazón y en lo que el Espíritu está derramando. Oramos por un peso mayor de tu presencia y gracia y favor y multiplicación en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendecimos también a nuestros hermanos. Los bendecimos allá, Señor, en esta zona. Llénalos de ti. Y ellos conocen tu presencia, son conocedores de este ambiente. Oramos por fuerza, por renovación. No te rindas, no te rindas. Es la palabra que me viene. No te rindas. No te frustres. No te rindas, hermano. Ven, ven, porque hay más. Hay ángeles que van a abrir puertas y van a empezar a soplar en esta zona. Y ese soplo viene con fuego. Viene con fuego. Viene con un calor abrasador que va a quemar la hojarasca. Pero lo que permanece, lo que has estado predicando, lo que permanece es lo que va a resaltar. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, llénalos de ti, llénalos de tu gracia y tu favor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendecimos a nuestra hermana, de donde venga, no sé, yo desconozco, pero tú tienes un peso también en esa zona, en ese lugar. Un peso de tu presencia, un peso de tu gracia, un incremento, Señor. En el nombre de Jesús, un incremento de influencia es lo que puedo ver. Un incremento de influencia en la zona donde están. En el nombre de Jesús, un peso de tu presencia, un peso de tu gracia. En el nombre de Jesús, una multiplicación primero en su interior, que se va a reflejar en lo exterior. En el nombre de Jesús, ven, Señor, y llénalos de ti. Llénalos de ti, fortalece sus brazos, fortalece sus piernas, sus tobillos espirituales, y levántalos para seguir proclamando tu presencia en esa zona. Pero dales a ellos a nivel personal, matrimonial, un peso tuyo, una conciencia mayor de tu presencia en sus vidas y corazones. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén. Como tú en la tierra, oh Señor, hermoso, inigualable es tu valor. Mientras escuchamos esta canción, vamos a buscar la presencia de Dios. Búscate un lugar, un rinconcito, un sofá, un asiento, una esquina, aquí en medio, donde quieras. Pero su presencia está aquí. No hables con nadie en el camino, pero aprovecha este tiempo para estar en su presencia. Dejar que lo llene todo en todos. Dejamos las luces de los cielos, hermanos, ya sabéis lo que estáis.
cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque débil soy. De mis errores eres redentor, del futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo Si alguno quiere subir a para la parte de arriba, lo puedo hacer. mí. Os oiré de vosotros si queréis, podéis estar arriba también. Cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Y mientras tenga vida esperaré, cuando cara a cara te veré. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Y mientras tenga vida esperaré, cuando cara a cara te veré. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. 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 Espléndido, hermoso,
pastor.